Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Coviña. Hoy os traemos un nuevo programa de conversaciones en la biblioteca. En esta ocasión entrevistaremos a dos autores, Goretti Irisarri y José Gil Romero, ambos coautores de la novela El Enjambre. En la entrevista hablaremos, aparte de la propia novela, de su trabajo como escritores, de su forma de escribir, en este caso a cuatro manos, y de otros temas relacionados con la novela y el mundo de la escritura. Os invitamos a escucharla y a conocer a estos autores y su obra. Hola José, hola Goretti, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Encantado. Pues muy bien, hola. Nos ha reunido aquí El Enjambre, también está Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Andrés? ¿Cómo vais, José, Goretti? En este caso la entrevista la vamos a hacer los dos porque los dos nos hemos leído El Enjambre, vuestra última novela. Y pues vamos con la primera pregunta. Nos ha gustado mucho, antes de nada, y nos ha parecido muy rápido y muy de aventuras. Gracias. Esa era un poco la idea, sí, muy bien, qué bien. Pero nos han surgido varias dudas. La primera de ellas, ¿qué supone escribir a cuatro manos? Una pequeña. Es una pregunta que no os harán nunca. No. ¿Lore? Bueno, quizá hay que contar un poco la historia, ¿no? Porque no es tan habitual que haya escritores que escriban a cuatro manos. Además, José y yo tenemos que aclarar que no somos pareja, somos socios. Pero llevamos muchos años trabajando juntos, como 30 años. Entonces, trabajamos muy bien juntos, con mucha fluidez, claro, después de tanto tiempo. En su momento empezamos con cortometrajes, nos conocimos porque estábamos haciendo la carrera de cine, de audiovisual, y luego nos pasamos al guión. En guión sí que es normal que haya parejas de guionistas, es casi lo más habitual. Y nada, pues nuestra primera novela era un guión que pasamos a novela, y ahí fue cuando tuvimos la conversación, ¿no? Así con mayúsculas de ¿qué hacemos? ¿Solo uno de los dos la va a escribir? ¿No? Porque efectivamente en el mundo de literatura, aunque luego hemos descubierto que hay bastantes más casos de los que parece, pues nosotros también teníamos esa duda, ¿no? De si iba a ser posible. Y nos daba pena, ninguno de los dos queríamos salirnos fuera. Y nada, dijimos, venga, pues vamos a intentarlo y a pelearlo. Y sí, costó bastante. No sé si José tiene... Todo el sistema que ya tenemos establecidísimo, en su momento no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos ni idea. Escribiríamos un capítulo uno y otro, escribiríamos una parte uno y otro. Y pues tuvimos que hacer un poco de ensayo-error hasta conseguir el sistema que ya está súper estandarizado y ya lo tenemos más que asumido y más que interiorizado, ¿no? Que consiste básicamente en escribir cada uno una escena por nuestra cuenta. Nos repartimos el trabajo, siempre quedamos para dar un paseo, para tomar un café. Nos repartimos las escenas, tú haces la escena en la que el personaje llega no sé dónde y yo una de la página 295 en la que el personaje no sé qué. Y luego lo compartimos online porque trabajamos con un procesador de textos online en el que vemos lo que está haciendo el otro en directo, ¿no? A tiempo real. Y pues dejamos ahí el trabajo para que el otro lo vaya corrigiendo. Y así corrigiendo y recorrigiendo, pues va surgiendo ese tercer escritor, ¿no? Que decimos nosotros siempre, que no es ni Goretti ni yo, sino lo que surge de esas recorrecciones. Porque estamos, claro, un año recorrigiendo. Y discutís mucho porque, a ver, yo me pongo en la posición de crear algo y que alguien me lo corrija, e igual no me sentaba bien, al menos de primeras. ¿Discutimos mucho, Goretti? A ver, a veces discutimos mucho, a veces normalmente muy poco en serio y alguna vez muy en serio, ¿no? Hay que ya nos enfadamos, pero lo normal es que no estemos enfadados, sino que fluya y... A ver, cuando ya hemos dicho 30 años, aparte nuestra relación de trabajo siempre ha sido colaborativa, porque parte del mundo de los cortometrajes, que es una creación pero todo en equipo, y luego el guión pues también, entonces no hemos, digamos, hecho crecer nuestro ego, pues no somos como un poeta, ¿no? Lo siento por los poetas. Te gusta la poesía, ¿no?
Bueno, me encanta la poesía, pero sí que conozco algunos poetas y claro, lo pongo como ejemplo de ego, porque es verdad que nosotros contra lo que luchamos al escribir es contra esa idea tan personal de la escritura en la que nadie puede tocar, ¿no? De nosotros, al contrario, es una cosa muy tocable, que toqueteamos el uno al otro todo el rato. Y, y bueno, un poco el ego siempre va a ser la lucha, claro, y lo que pasa es que lo tenemos muy limado y pensamos que la novela siempre tiene que ganar, ¿no? O sea, por encima de nosotros. Eso es un poco el... Sí, es curioso lo que tú dices porque creo, si no, ahora corrígeme, creo que en las discusiones discutimos mucho, pero discutimos más por la forma de trabajar, por los horarios, por cosas más mundanas, digamos, ¿no? Que en sí por el proceso creativo, digamos, o por el fondo de la novela. Porque en ese sentido creo que nunca discutimos por ego o porque nos sentimos amenazados por el otro, ya eso está bastante superado. Y además lo que dice Gora es muy importante, tenemos muy claro que lo que tiene que quedar bien por encima de ella o de mí es la novela. Si lo que ella aporta mejora la novela, entra. Si lo que aporto yo mejora la novela, entra. Si no aporta, ya sea de ella o mío, no entra. Y ese es un poco el baremo que seguimos, ¿no? Así que las discusiones son bastante por protocolos de trabajo, no en realidad por el proceso en sí de creativo, digamos, si eso puede ser. Y en el reparto de la escritura ya tenéis como, yo soy especialista, se me da bien esto y yo me quedo más con este tipo de escenas, yo me quedo más con este tipo de otras, o lo que va tocando, lo que va surgiendo. Sí, yo no estoy muy seguro de qué se me da mejor, pero sí que sé, sin saber decirte por qué y qué, si una escena le va a resultar mejor a Goretti. Ahora mismo no soy capaz de decirte las escenas que son de no sé qué y no sé qué. No es exactamente eso, pero sí que sé que hay una verdad en cada escena, algo que pide, porque todas las escenas piden algo, o incluso algunos personajes, en las que yo le digo, ayer mismo se lo dije, esta escena se te va a dar súper bien a ti. Y nos repartimos el trabajo porque yo sabía que esa escena le va a quedar muy bien a ella, mejor que a mí. Y también hay personajes que se le dan a veces mejor que a uno, ¿no? Porque de alguna manera uno los oye mejor que el otro y acaba apropiándose del trabajo de ese personaje o de esa escena, ¿no? O de ese tipo de escenas. Pero no estoy seguro exactamente, Gore, de qué es lo que se le da mejor al otro. Bueno, puede ser, claro, es lo que pasa al trabajar mucho tiempo juntos, que por intuición puedes un poco ver. Pero también es interesante cuando algo no se te da bien, que te toque a ti, ¿no? Eso también es muy interesante, porque a veces cuando algo se te da bien, también recurres un poco a tus propias fórmulas, como a tu manera de hacer. Y en cambio, cuando entras en territorio más escabroso para ti, más desconocido, puede que tus soluciones, puede que no te salgan, pero puede que tus soluciones sean más interesantes, ¿no? Precisamente por no entrar de una manera tan directa. Sí, aparte se convierte en algo un poco más divertido, ¿no? Porque el trabajo siempre intentas que sea motivante, ¿no? En este sentido, tanto Andrés como yo hemos notado algo en el libro que a lo mejor, después de hablar de esto del proceso creativo, vosotros le podéis dar alguna explicación. Hemos notado los dos que los personajes femeninos en el libro tienen mucha profundidad. En cambio, los masculinos son más planos. Eso hemos notado. No sé si vosotros lo habéis notado. Pero si no es tan plano, es el otro personaje además de Elsa. No somos conscientes de eso en absoluto, vamos. Nunca habíamos pensado que los personajes masculinos no salían planos. Es posible que... No es como crítica, o sea, incluso hemos pensado que era algo hecho a posta, ¿sabes? Para darle... Destacar el personaje de Elsa. Eso es. O sea, porque en este caso hay dos protagonistas en la novela, o yo lo veo así, que es Elsa y Merinero. La diferencia es que, por ejemplo, desde el punto de vista, Elsa ya tiene un pasado que Merinero no tiene. Entonces puede que ese también puede ser una posibilidad de que esa profundidad, esa construcción de personaje sea diferente, ¿no? Uno del otro. Fíjate, no sé. ya que estamos en confianza y no nos oye nadie, yo tenía interiorizado que era más bien lo contrario, que Merinero era un personaje más complejo que Elsa, que siendo la protagonista siempre tenemos algo de miedo de que se nos pierda en la planicie, ¿no? De que sea un personaje que solamente
por ser protagonista ya tenga derecho a estar ahí, pero que no se lo haya ganado, digamos, ¿no? Y entonces creo que trabajamos bastante en el... Esto es una cosa que nos deja bastante descolocados, ¿no? Esto que nos dices, porque trabajamos bastante en el trasfondo de Merinero y siempre tuvimos miedo de que eso fuera en demérito de Elsa. Así que no es nada a propósito, ni... Digo yo, ¿no, Gore? Sí, no sé. Eso puede ser que a veces se echen menos en general los personajes femeninos. Sí, yo lo digo porque, por ejemplo, lo que yo he notado es que ella tiene mucho conflicto interior siempre. Ella siempre se está poniendo en duda. En cambio, Merinero no se pone en duda. Merinero tiene las cosas muy claras, ¿sabes? Quizás eso es lo que le dé esa... Eso es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, no podemos jugar los mismos conflictos con los dos personajes, ¿no? De hecho, a propositísimo reservamos el conflicto interior de los tormentos, eso te duda, en Elsa, porque efectivamente la hemos obligado en las 2 entregas de sus aventuras a convertirse en la heroína, ¿no? Y una heroína que ella jamás pensó que pudiera ser. De manera que todo el rato Elsa tiene una batalla interior en el que ella quiere una vida placentera, en la que no haya problemas, en la que tal, y todo el rato le surgen o personajes o situaciones que la obligan a meterse en la pura aventura, ¿no? En el drama, en el misterio, en la tragedia. Merinero no tiene nada que ver con eso porque Merinero tiene bastante asumido que es un tipo que ha perdido, ¿no? Es un tipo que ya está en el infierno, que él no va a poder salvarse. Y de hecho el conflicto que plantea la novela es que Merinero ve en Elsa esa luz que le puede ayudar a, encontrar una cierta redención, ¿no? Porque digamos que el papel de Merinero en la novela es advertir que Elsa se está transformando, está evolucionando un poco hacia la oscuridad, a diferencia en la primera entrega, que era la traductora, en la que Elsa se convertía en una heroína pura. En esta entrega la aventura de Elsa la lleva hacia caminos más oscuros. Y Merinero, su papel es intentar rescatarla de ese infierno en el que él ya está metido, ¿no? Luego, al inicio, ¿no? Y durante el libro, vemos un libro dentro del libro. A mí me pareció muy original, ¿no? Porque además... Eso nos encantaba. Vamos leyendo libro en libro. Es una maravilla. Y vamos descubriendo con los personajes. La verdad es que la idea me pareció muy buena. ¿Eso cómo fue? Pues fue una idea que luego hemos descubierto que en realidad es una técnica literaria, cosa que no sabíamos. Nosotros lo jugamos y ya está. Pero al parecer se llama el manuscrito encontrado y sí que hay como algunos... parece una cosa un poco decimonónica, ¿no? Como Henry James que llega y se pone a leer un relato a sus amigos y entramos en el relato. En nuestro caso no es nada decimonónico, es bastante aventurero porque es una novela bastante trepidante. Y fue como una iluminación a mitad de novela porque no sabíamos muy bien cómo unir las dos historias. Teníamos las dos y no teníamos muy claro cómo unir la historia de Elsa con la historia del censor. Porque, bueno, en origen sí que esta novela teníamos 2 ideas diferentes para la novela, distintas. Y cuando era un nuevo proyecto. No sabíamos bien con cuál quedarnos. Nos atraían las dos, en fin, como que barajamos. Ha sido una novela, yo creo que la más compleja de las que hemos escrito. Tiene una estructura muy compleja, realmente, y nos desbordaba un poco esa complejidad. Al final encontramos eso del relato dentro del relato y fue como, por fin. O sea, una manera de engramar las dos cosas que nos encantaban, lo pasamos muy bien haciéndolo además. Eso tardó en aparecer, ¿eh? No fue un recurso que tuviéramos pensado al principio, porque efectivamente teníamos la idea de un censor al que le llega un manuscrito y luego teníamos la aventura de Elsa, en la que Elsa se tiene que transformar en robar esta información de un cuaderno secreto nazi, ¿no? Pero es decir, ¿cómo uníamos la historia de Merinero y de Elsa? Que tendrían que terminar uniéndose. Y entonces, bueno, en algún momento se nos ocurrió la epifanía del libro dentro del libro y que Merinero lee el libro que ha escrito Elsa, ¿no? En la que cuenta sus aventuras. Y cuando Elsa le cuenta sus aventuras a Merinero, a través del manuscrito se las está contando al lector, ¿no? De manera que hay un lector que lee un libro de un personaje que lee un libro, que como tú dices es una cosa... A nosotros nos apasionaba, ¿no? Y esos juegos de cuando el tipo pasa la página y empieza el siguiente capítulo
estamos en el libro de ella y que no estamos en el de él. Esas cosas nos gustaban mucho, nos parecían muy interesantes. Porque además siempre de una manera inconsciente terminamos tocando en todo lo que escribimos un poco libros sobre literatura, ¿no? Libros sobre libros. Libros o gente que salva libros o gente que adora los libros. Es una cosa que sin proponernos siempre termina apareciendo. Y de hecho en la novela que estamos trabajando ahora, ayer se lo puse a Goretti en un comentario, ¿te has dado cuenta de que aquí también hay gente que salva los libros? Y nos reíamos, ¿no? Porque es una cosa que no tenemos para nada consciente, pero que de alguna manera, bueno, al final uno siempre escribe de lo mismo, ¿no? Y siempre termina como saliéndonos pues eso que nos gusta tanto. Ha habido varios momentos en la novela que he pensado en vosotros, los autores. ¿Para bien o para mal? Para bien, para bien. O sea, vale. Porque según iba leyendo, claro, en algunas ocasiones metéis a vuestros personajes en unos atolladeros muy importantes y había momentos en que yo voy a parar de leer y yo pensaba, ¿cómo se sacan a estos personajes de estos atolladeros? Porque claro, yo lo pensaba y digo, vamos a ver, aquí un unicornio, un dragón mágico no puede haber. Bueno. Entonces, a mí se me terminaban las opciones. ¿Cómo os metéis en esos atolladeros y cómo salís? Es la pregunta. Bueno, es parte del proceso creativo. Nosotros intentamos ser muy orgánicos y intentamos antes meternos en el atolladero antes de pensar la solución. Muy Indiana Jones, eso. Porque queremos sorprender, para sorprender a la lectora, al lector, tenemos que sorprendernos primero a nosotros mismos. Entonces, el juego es ese, ¿no? Buscar un giro que no se le ocurra a nadie a la primera, a nosotros tampoco. Entonces, es una cuestión. La conversación de qué carajo hacemos ahora para que salgan de esto, eso es constante, pasa todos los días, porque efectivamente les metemos en unos conflictos que son bastante difíciles de solucionar y nos requieren muchas veces decir, ya lo solucionaremos, pasemos al siguiente capítulo y ya veremos cómo lo sacamos de aquí, ¿no? Porque realmente a veces es bastante complicado. No, pero además el ritmo es, o sea, casi desde el principio hay acción y drama, casi desde el principio, o sea, en las primeras páginas ya... Sí, es bastante trepidante, o sea, que no hay lugar a duda. Eso fue lo que dijo la editora cuando se lo leyó la primera vez. ¡Es trepidante! Es muy gracioso, la verdad, porque además se lo dijo ese. Y otro aspecto también me llamó muchísimo la atención es la cantidad de acentos y de dejes que hay en el libro. ¡Qué barbaridad! O sea, pero de un montón. Gallegos, evidentemente, está la novela ambientada en Galicia, pero de otras latitudes también. Esto como... Sí, eso sirve para crear la verdad que decimos nosotros, ¿no, Gore? Sí, además nuestro personaje es traductora, entonces pues también desde el principio jugamos con el tema de los idiomas. Ya tenemos amigos fichados a los que les damos la lata al respecto. Y bueno, sí, al final es un poco un juego que le da también una gracia a los diálogos. Hasta hay un poco de juego con alguna burla que hay de algún acento. Bueno, metemos un poco las relaciones de los personajes, también se fijan entre ellos en los acentos que tienen, ¿no? Bueno, y en el fondo es una cosa que hace falta, porque recordemos que el Vigo en el que transcurre la novela en el 41 es un Vigo conflictivo en el que están espías de todos los países y efectivamente estás obligado a meter americanos, a meter un poco los rusos, a meter españoles, y dentro de los españoles pues hay gallegos, hay andaluces, hay, en fin. Eso te obliga a tener que tocar un montón de palos, ¿no? Y bueno, nos hace bastante gracia porque además yo soy canario y Goretti gallega y estamos constantemente metiendo modismos en la novela que uno y otro nos corregimos. No, eso no lo puedes decir porque es canario, eso no lo va a entender nadie. O eso suena muy los acentos también. Tú haces Claro, y a veces metemos cosas del acento. En alguna novela hemos metido un personaje, Galdós, me parece que salía en una novela y hablaba con su acento canario y sus palabras canarias. Y a mí me hacía mucha gracia porque además me gusta mucho Galdós, ¿no? Y era como un homenaje. Sí, los acentos es una cosa que metemos en ese afán de
de que la novela tenga esa verdad, eso que decía yo antes, ¿no? De que parezca que estás inmerso en ese mundo, ¿no? Y pasa gente y los oyes hablar en otros idiomas y hablan en otros idiomas y a lo mejor mucha gente nos ha dicho es que a veces no traducir los diálogos, ¿no? Se ponen a hablar en ruso alemán. y diciendo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de Spielberg, cuando en todas sus películas los nazis aparecen gritando y se ponen a pegar tiros y se ponen a gritar y hablan en alemán, nunca hay subtítulos. No hace falta traducir lo que están diciendo para que digan, venga, cogerles, no sé cuánto. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero aquello te suena a estar inmerso en la batalla, ¿no? Antes has nombrado a Galdós. En la novela hay muchísimos cameos. Con una... tenemos a la Collares, tenemos a Cela, ¿no? ¿Tenéis alguna cuenta pendiente con Cela o cómo va eso? Bueno, estábamos trabajando en la censura, investigamos mucho sobre la censura y claro, quizás sea el ejemplo más llamativo. Fue bonita la investigación sobre la censura porque sobre todo al principio, aunque había muchos sacerdotes y tal, también había muchos escritores que contrató el régimen, les hizo funcionarios de un día para otro. Claro, para un escritor que nunca hemos ganado mucho dinero es muy tentador de pronto un funcionariado regalado. Y aunque sea de pronto hacerte censor, ¿no? Entonces nos llama mucha la atención escritores convertidos en alguien que tiene que mutilar libros, que impedir que los libros salgan. Claro que necesitaban escritores porque tenías que unir los trozos entre lo que quitabas y lo que ponías. Y entonces en toda esa investigación, que vimos cosas muy interesantes, nos encontramos por supuesto con Cela en bastantes libros, porque es una relación bastante estudiada la que hay entre Cela y la censura. Hay esta carta que escribió ofreciéndose directamente como censor. Como delator. Como delator. Vale, moderator de otros compañeros, pero él lo que pretendía era conseguir un mejor trato de la censura. Y sí que encontramos luego en la documentación cómo se carteaba con censores para conseguir que algún libro suyo saliera, en fin, podía tener una conversación por detrás con quien le estaba censurando y a lo mejor por lo menos no le impedían salir el libro, sino le pedían cambiar un par de cosillas, en fin, tenía un trato más blando con él. Esto, bueno, es una cosa fea de Cela, que por otro lado es un escritor maravilloso y le da luces y sombras al personaje, igual que... Hay una intención de miserabilizar un poco a los personajes. Una intención a propósito de, bueno, rebajar un poco esa épica gloriosa y convertirlos en seres humanos que sudan y que huelen y que dicen tacos y que se equivocan mucho y que no son los héroes a los que les sale todo bien, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que tú decías de la Collares, de Carmen Polo, aunque en ese sentido no tuvimos que miserabilizarla mucho porque nos limitamos a lo que hacía, ¿no? O de Cela, o de, bueno, se me ocurren, no sé, en casi todas las novelas metemos muchos cameos de gente que nos gusta o que nos disgusta, pero que nos parecen personajes interesantes como personajes en sí mismos, ¿no? Y que inciden en eso que te decía antes de la verdad, ¿no? De estar metido en este mundo en la que, bueno, estás desayunando y en aquella mesa pues está Wenceslao Fernández Flores, ¿no? Y es una cosa que nos parece graciosa, nos parece curiosa. ¿Con qué salía de periodista joven? En este sentido os habréis documentado mucho y para esta segunda novela entiendo que como está localizada en una época muy concreta, supongo que la documentación que habréis manejado para localizarla será enorme, ¿no? Sí, la documentación ha sido muy profunda y además esta vez, en comparación con otras novelas, hemos decidido ya hablar con expertos directamente. Hemos tenido reuniones con una persona que se dedica al tema de las quemas de libros, de la censura, con otro experto que había estudiado muy bien todo el Vigo nazi, había hecho entrevistas a las familias, sacó un libro con fotografías, con diferentes historias de los nazis, de la comunidad nazi en Vigo. Porque, bueno, el Vigo nos atrajo. Yo soy de Vigo, pero vamos, no solo era eso, era también que, si bien ha salido un poco, sí que ha salido en alguna novela el tema del wolframio, creo que no se ha hecho tanto hincapié
en lo que ocurría en esta Galicia, que como no había un frente, no se estaba ahí disparando, sí que había campo libre para que los nazis hicieran sus negocios, ¿no? Y los franquistas también. Entonces, por ejemplo, el puerto de Vigo pues tenía mucho tráfico de submarinos alemanes que venían ahí a que les dieran suministros, a que los arreglaran si tenían problemas. O había también muchos barcos que iban pues, con la sardina de las conserveras a darle al ejército de Hitler misiones. O también en la comunidad nazi de Vigo había muchos empresarios que hicieron pues, maquinaria de todo tipo para enviar. En fin, había mucho negocio aprovechando pues este no frente de guerra, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí en Vigo ocurrieron muchas cosas y eran bastante públicas de alguna manera, porque los desfiles de nazis salían en el periódico, pero de alguna otra manera también ha sido un poco borrado rápidamente, igual que toda la presencia nazi y el apoyo de España a los nazis. Pues no es a lo mejor un plato de gusto o, en fin, no es lo que más se recuerda, ¿no? De nuestro pasado. A mí, sin hacer spoiler, no hay ningún problema. Al final hay un periodo que lo comentaba con Diego de acción a lo bestia, de narración en diferentes ámbitos, y ahí también me acordé de vosotros. También para bien, porque me pareció genial. Padres, sino de nosotros. Se lo decía a Diego, digo, mira, yo creo que no voy a apostarme nada, pero estoy casi seguro que toda la gente que se haya leído el libro, en esa fase del libro, en esas páginas, nadie lo ha dejado a medias. O sea, de esto, ay, que tengo sueño, me voy a dormir. Nadie. O sea, eso lo tienes que terminar sí o sí, porque es que es como avanzar en diferentes frentes y claro, es que lo que pasa es súper importante. ¿Cómo fue en concreto escribir esa parte en concreto? Sin desvelar nada. Sí. Esa parte a la que hace referencia es una parte pues, trepidante, como decíamos antes, en la que usamos un recurso cinematográfico que es el montaje paralelo. De manera que vamos asistiendo a lo que ocurre. Por ejemplo, me acuerdo en el final del Padrino, ¿no? Que estás viendo lo que está pasando y se están resolviendo en diferentes escenas las cosas que les pasan a diferentes personajes, casi siempre con finales dramáticos y trágicos, ¿no? En ese sentido, en todas las novelas, creo recordar que en todas hemos usado algunas partes o finales o en medio el recurso del montaje paralelo con un montaje trepidante, digamos, ¿no? Suelen ser partes muy difíciles de escribir porque requieren un ritmo muy preciso que requiere corregir y recorregir y releer hasta encontrar eso que tú dices que no puedes dejar de leer y que te mantiene pegado todo el rato, ¿no? Porque para conseguir mantenerte pegado todo el rato necesitas que cada escena del montaje paralelo termine en alto para que cuando salta a la siguiente siempre tienes ganas de ver qué ha pasado con la anterior, ¿no? Porque te deja un poco colgado. Son súper difíciles de escribir y muy difíciles de conseguir y sin duda son las escenas que más tocamos, creo, ¿no? En cuanto a pura narrativa, digamos. Claro, nosotros sí que hablamos mucho del lenguaje cinematográfico contra el lenguaje literario, cómo pasamos de uno a otro por nuestra formación. En este sentido, pues nuestro maestro, digamos, sería Hitchcock, ¿no? Que los dos lo adoramos y siempre hace un poco eso. Es como una dilatación del tiempo, además es un trabajo con el tiempo y para un escritor es muy bonito, ¿no? Es como a la vez lo condensas, lo estiras, haces un poco trucos para, pues sí, para mantenerte ahí sin cerrar el libro, si puede ser. Ya, quiere decir que es un recurso cinematográfico. ¿Visualizáis el enjambre en la pantalla? Es difícil fijar en la pantalla porque tiene algún truco que recordaréis que sería difícil de llevar al cine. Hay algún vosotros sois guionistas, lo podéis hacer. Tendríamos que cambiarlo bastante en el caso del enjambre. Sí que nuestra escritura es muy cinematográfica, pero en el caso concreto del enjambre hemos renunciado a que sea tan fácil de adaptar. Hay una cosa que pasa en la novela que solo puede pasar en la novela. Como tal, ¿no? Como novela.
no se podría usar el recurso en cine. Y en cine o en televisión o en serie o lo que fuera, habría que cambiar eso de ese personaje para transformarlo en otra cosa, en otro recurso, en otra sorpresita o en otra... No sé cómo se resolvería porque se me escapa. Pero es una cosa que nos gustaba porque solo se puede hacer en la novela. Y a nosotros que a veces se nos achaca un poco este rollo tan visual, este rollo que parece que está viendo una película, nos gustaba que ese recurso fuera únicamente nuestro como novelistas, ¿no? Que no fuera tan inspirado por la imagen, ¿no? Sino por la pura novela, por la pura narrativa literaria, digamos. Sí, parece que estoy hablando aquí de magia y de... O boicoteasteis a vosotros mismos, ¿no? En ese sentido. Si lees la novela te das cuenta ah, claro, esto no se podría hacer en cine. Ya. Bueno, para los oyentes, pues que se lo lean y ya ven de lo que estamos hablando, porque es la única manera. Porque nosotros no vamos a decirlo, no se puede decir. Porque además creo que es muy sorprendente. Es un recurso que en determinado momento de la novela te flipas, ¿no? Y te vuela la cabeza. O sea que era esto. Entonces, claro, se aclaran un montón de cosas y... Sí, cada vez nos interesan más los recursos propios solo de la literatura, la verdad. O sea, es lógico que como venimos... Los recursos de la literatura son mucho más amplios que los recursos del guión o el cine o la televisión, a pesar de todo lo que hay ahora mismo en plan de efectos especiales, pero si tú quieres en la novela que haya algo, lo hay. Sí. Y no hace falta decir, ay, ¿cómo vas a conseguir esto? ¿No? Claro. Bueno, eso es una relajación para escribir, no tener que pensar en cuánto van a costar las cosas, es una buena relajación. Mira, antes de empezar la entrevista, Andrés y yo hemos tenido aquí una discusión, y lo saco aunque Andrés no quería sacarlo, pero hemos tenido una discusión porque hemos hablado de que la novela tiene mucha aventura, que es lo que me parece a mí, que es una novela de aventuras. Andrés, en cambio, piensa que es una novela de ficción, es una narrativa de ficción, pero vuestra editorial lo ha catalogado como narrativa histórica. Entonces, ¿para vosotros qué es? Es una cosa interesante esa, porque efectivamente es bastante incatalogable, porque han tenido que recurrir a una cosa que se han inventado en la editorial, que es narrativa histórica. No es una novela histórica, no es una pura novela de aventura, porque tiene un trasfondo histórico que es importante dentro de la trama. Tampoco es una película de espías, historia de espías puramente dicha, porque tiene otra serie de cosas. Desde luego no es un drama, tiene elementos de comedia, y la verdad es que nos sentimos bastante cómodos en esa especie de... Mira, me acuerdo ahora, es una cosa que le decían mucho a George Lucas cuando hizo La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que su película sonaba a una película de piratas, a un western, a una película media con las espadas, a una peli de aventuras, a una saga familiar. Y yo creo que él supo una cosa que a nosotros nos parece que es muy moderna, empezar con esa corriente que es la unión de géneros, digamos, ¿no? Los géneros ya no están tan definidos, sino que el autor o el escritor o el director o el dibujante de cómics ya es capaz de aunar varios géneros y crea un propio subgénero que pues, es capaz de aunar la película de piratas con la película de ciencia ficción, ¿no? Que antes del año 78 o 77 era una cosa que era imposible, a nadie se le ocurría, y que precisamente hace La Guerra de las Galaxias eso tan moderno y tan renovador, ¿no? Y tan innovador. Así que yo creo que no podemos catalogar la peli, o sea, la novela, siempre se me escapa la peli, no podemos catalogar la novela como una peli pura, una historia pura de aventuras o una historia pura de espías, porque efectivamente toca muchos palos, digamos, y nos gusta que los toque. Y es una cosa que hacemos en todas las novelas, porque si hacemos una novela de la Edad Media, también metemos cosas de toques paranormales, de terror, de misterio, también de humor. En fin, es una cosa que nos sale sola, digamos. Sí, nos puede dar un problema de cara a, por ejemplo, hay festivales de novela negra en España o hay festivales de novela histórica. Entonces, como se trata, quizás por una editorial, de acotar bastante los géneros. Y en nuestro caso, ¿se podría llamar thriller histórico? Un pie en cada lado, ¿no? Es gracioso porque es la primera cosa que nos preguntaban en las editoriales, sobre todo cuando empezábamos,
¿en qué catalogarías esta novela? Es la primera pregunta que te hacían, ¿no? Y claro, nos resultaba difícil. Y ya es una cosa que no nos preguntan, porque saben que va a ser que vamos a tocar muchos palos, ¿no? Y es una cosa que nos gusta. Bueno, has dicho la palabra sonar antes, ¿no? Haciendo referencia a las películas. Vuestra novela también suena. A mí me ha parecido que está muy bien localizada, muy bien contemporalizada, y la música y la radio es muy importante en vuestra novela. ¿Eso surgió así o lo quisiste hacer así para que en realidad todo acompañase? Sí, eso estamos muy contentos de eso, es muy bonito y eso empezó ya en la traductora. Porque bueno, también es una inversión, intentamos hacer una inversión nosotros y con nosotros quien lea la novela en la época. Y eso significa oler y significa oír también, ¿no? Y en ese momento pues no estaba la televisión, estaba la radio y la radio tenía una presencia en todas las casas, ¿no? Tú por la calle tú ibas y sale algo por la ventana. Entonces está como tan unido a vivir en esa época que queríamos darle un lugar. Y aparte, pues es que muchas cosas son muy divertidas, las canciones, los anuncios. Son muy buenos, ¿no? La publicidad de la radio era buenísima, la del insecticida, la canción del Chas. De la muñeca. De la muñeca de la Mariquita Pérez. Y además son cosas que tienen una magia que cuando lo oyes es como si hubiéramos heredado de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, esa nostalgia, ¿no? Que no es nuestra, es de ellos, pero te mueve el corazón. Hay como algo ahí en el sonido con esas canciones que además el tango, ¿no? Eran la copla, eran puro sentimiento, puro drama, en una época que era puro sentimiento y puro drama todo, ¿no? Es curioso porque en ese sentido, a mí, por ejemplo, me resulta casi como un homenaje a mi padre, ¿no? Mi padre le encantaba la copla y yo de pequeño era una cosa que odiaba y que me parecía espantoso y lo oía él con las coplas y en la televisión el rollo de las coplas y a mí me parecía el horror. Y ahora oigo una copla y claro, oigo una copla y estoy oyendo a mi padre, ¿no? Yo estoy viendo aquella época de mi padre y me parecía que era una cosa bonita, ¿no? Que de alguna manera lo que dice Goretti, ¿no? Me acerca a una nostalgia que es suya y no mía, pero que me une a él y de la misma manera que me une a él, nos une a tanta gente de su época, ¿no? De bueno, pues sus abuelos y en fin, gente mayor que vivió en el 41. Y a mí, otra cosa que también me ha gustado, que se lo comentaba también a Diego, es que a pesar de que hay un pasado, que es la novela de la traductora, yo creo que se pueden leer en el orden que se quiera, ¿no? Es como, yo qué sé, como las películas de 007 o Indiana Jones, que tú ves la tercera y no pasa nada. Yo creo que esto le quita presión al lector, ¿no? Porque, bueno, te ha llegado este libro y sabes que hay uno anterior, pero tú lo puedes leer. Pero yo creo que para vosotros es más trabajo. ¿O me equivoco? Hombre, sí, porque tienes que definir, tienes que pensar en dos lectores a la vez, en el que ya ha leído la novela anterior, que querrá un poquitín más, algunos guiños, y también en el que no ha leído nada. Entonces, tienes que ocuparte de las dos partes y sobre todo resumir muy rápidamente los contenidos de la anterior sin darle la lata a quien sí que la ha leído. Bueno, al final decidimos entrar directamente en la historia y romper bastante con la anterior. No se repite más personaje que la protagonista. Es que nos costó mucho, porque constantemente nos dimos cuenta en los primeros meses de escritura, estábamos haciendo referencias a cosas de la traductora, se nos escapaban las explicaciones. De hecho, había personajes que volvían a salir de la traductora y dijimos, esto no puede ser. Nosotros queríamos, es perfecto lo que os he dicho, es una aventura de 007. Tú no necesitas ver las 17 anteriores para ver esta aventura, ¿no? Y eso es lo que nosotros queríamos. Es parte de una saga, es parte de un personaje, pero no tienes por qué ver la anterior. Si ves la anterior, está bien, porque el arco del personaje, digamos, es más completo, pero no vas a entender mejor el enjambre por haber visto la traductora, porque son dos aventuras independientes. Pero nos costó muchísimo, hasta el punto de que tuvimos que borrar, pues no sé cuántas páginas, Gore, no me acuerdo ahora, pero
quitar tramas enteras. En esta novela hemos tirado tramas enteras, con personajes enteros algunos creados nuevos. Uno creado nuevo para esta novela lo tiramos ya por otros motivos, porque ya se nos estaba engordando mucho. Y otro que era un personaje que salía en la novela anterior, lo hemos quitado pues para darle más brillo a Elsa y también pensando en que no fuera tan segunda parte. Dijimos, es que no puede ser una segunda parte, queremos una novela que uno pueda leer suelta, y es verdad que eso es difícil. A la vez avanzar y romper, ¿no? Como... Claro, primero traducción, ahora censura. Y yo ya sé que no es del todo correcto preguntar por lo siguiente cuando todavía estamos leyendo este libro, pero ¿tenéis idea de qué aspecto tocará una posible... Pues aspecto de los libros, no tanto, ¿eh? Sí que tenemos idea de la trama, eso sí que lo hemos pensado. Que bueno, en el final se huele bastante lo que va a ser. Pero no, eso todavía tendrá que surgir. Es que hay muchas cosas que dejamos para... Creo que disfrutamos más si nosotros también recibimos, ¿no? No lo pensamos todo de antemano, sino vamos disfrutando orgánicamente. Hay una cosa graciosa que es que cada novela hemos descubierto, ¿no? Porque claro, nosotros también estamos empezando, no tenemos tanta experiencia y vamos descubriendo cosas que nos parecen apasionantes del mundo de la novela. Y descubrimos bastante pronto que cada novela quiere contar su propia historia. Y no siempre es una cosa que aparece al principio del proceso, sino que es una cosa que a lo mejor aparece a la mitad. Y te das cuenta de que, bueno, que esta historia quiere ir por aquí, digamos, ¿no? Y quiere contar esto. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que la traductora era una historia sobre la gente que lee y el enjambre es más sobre la gente que escribe o la gente que impide escribir, ¿no? Que es la censura. Y en ese sentido, pues si hay una tercera entrega, otra aventura, pues tocará otro tema, pero estoy casi seguro de que habrá, como tú dices, alguna cierta relación con el aspecto literario, ¿no? Con el aspecto de la creación literaria, digamos, o de la experiencia de leer, o... En fin, ya la censura es un tema que está muy de actualidad ahora mismo. ¿Qué opináis vosotros de la censura en el mundo literario? ¿Creéis que existe realmente, que es algo inherente al negocio? ¿O cómo lo veis vosotros esto? Pues históricamente se ve... Porque... No, ¿qué dice Goretti? Hay que censurarse. Pues bueno, como hemos estudiado bastante la documentación del tema, sí que hemos visto que siempre ha ocurrido y un poco por qué, ¿no? Era interesante, por ejemplo, algún libro que leíamos estaba escrito por un censor y era interesante ver, pues un cura, se llamaba Pedro, había leído todo Galdós, enterito, todos sus libros, pero para recomendar que no se le leyera, o sea, va citando cada uno de los libros diciendo lo horroroso que es y lo impío, ¿no? Entonces, es curioso porque también ahora la censura que hay ahora con Roald Dahl, con Agatha Christie, también habrá personas que lo estén haciendo físicamente esa censura, ¿no? Que tengan que... Supongo que escritores también, como en el caso de este momento franquista, tendrán que ser escritores para que eso se haga correctamente, y un escritor ama los libros y será a lo mejor gente experta en Agatha Christie, gente experta en Roald Dahl. Entonces, imaginaos qué papelón, ¿no? Tener que cortar lo que amas así, o sea, y estar corrigiendo a un escritor que respetas tanto. Eso es el hecho físico de la gente que esté censurando eso. En Enid Blyton también. Ya solo el hecho te dice, da igual el motivo puede ser fastuoso, pero el hecho ya te dice que algo está mal ahí, ¿no? El motivo puede ser una maravilla, y sí, que los niños no sean racistas, muy bien, pero tú estás ahí, ese hecho ya te dice, ¿no? Es como cuando actúas mal y algo te dice, el fin es bueno. En esto me imagino a Nabokov presentándose a una editorial con Lolita ahora mismo. Se lo iban a comer con patatas. Hay otro aspecto que me parece importante, que es la autocensura. Tengo la impresión de que no hace falta, o cada vez va a hacer menos falta que nos censuren, porque nos vamos a autocensurar. Estamos entrando en una dinámica en la que somos muy conscientes, sobre todo los procesos editoriales, de las líneas editoriales de cada editorial, en la que a lo mejor esto no les va a gustar.
y no va a hacer falta que te censuren. Tú mismo vas a decir esto es demasiado fuerte o esto no me lo van a aceptar, esta novela no me la van a comprar, este tema no les va a gustar. Y eso me parece todavía más grave que lo de Agatha Christie y Roald Dahl, ¿no? Porque ya no hace falta el censor, ya estamos nosotros para censurarnos. Y eso me parece súper triste. Y creo además que es inevitable, que estamos abocados a eso. Y empobrece mucho la literatura. Bueno, el caso de Lolita, una vez estaba pues volviendo en coche a un sitio, me llevó una pareja y él era profesor y estábamos hablando y me dijo que a él le encantaba Lolita, pero que lo eliminaba de su clase, ya no lo iba, porque no quería meterse en problemas con los padres, sabía que iba de todo tipo, ¿no? O sea, si Lolita antes se escandalizaba por una cosa, ahora escandalizaba por otra. A lo mejor ahora se escandalizan las feministas también, por si nos faltaba gente para escandalizarse por Lolita, ¿no? A mí me gustan marrones. Hace poquito lo tuvimos aquí en el club de lectura de la biblioteca, Lolita. A mí no me importa. No hay que acudir a algo tan evidente como Lolita, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, Bukowski. Vamos a tener que empezar a tener problemas con Bukowski, sobre todo con algunos datos del tipo que son terribles. Y, en fin, con Burroughs. O sea, no sé, quiero decir que hay autores que te meten en unos jardines que van a ser complicados para publicar porque requieren de un cierto bagaje en el lector para comprender que esto funciona en una cierta época, que quiere decir una cierta cosa, que no es exactamente literal, que no sé qué, que no tiene por qué ser racista si está hablando de tal. Y claro, joder, parece que hoy día la cultura cada vez escasea más, ¿no? Parece que es más fácil cercenar ¿no? y censurar que explicar el contexto histórico en el que nace esto, que de alguna manera explica claramente por qué puedes llamar una novela 10 negritos, ¿no? Estoy seguro de que a Agatha Christie no se le pasó ni por la cabeza pensar que aquello podía parecer racista. O sea, es una canción, creo recordar, ¿no? Y era una cosa infantil. Bueno, pues como con todo, ¿no? Bueno, todo tiene unas cargas, esa canción ya la tenía de antemano. Da igual, porque nosotros como escritores, cuando estamos construyendo un personaje, por ejemplo, Merinero, que es un censor, una persona franquista, evidentemente no nos identificamos ideológicamente con este personaje, pero como escritor haces un trabajo de medio y de pronto eres ese personaje, intentas entenderle, tienes que ser ese personaje y actuar como actuaría él, entender por qué hace las cosas, hablar como hablaría él. Eso te da también un aprendizaje de ser menos cerrado en tu propio mundo y ser menos tú, ¿no? Entonces, pues yo soy una mujer, soy feminista, claro que lo soy, pero no me importa nada leer pues machistadas, no hay ningún problema. O sea, sobre todo si el personaje es así, pues estoy intentando entrar en su cabeza, no entiendo bien el por qué, ¿no? Al final. Pues ahora vamos a dar la vuelta a la censura y entonces ahora os vamos a pedir lo contrario, recomendaciones. Pues un libro cada uno que queráis recomendar a nuestros oyentes de la temática que sea, que dice, este merece ser leído. ¿Gore? ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Uno solo? Tenemos que elegir uno. Bueno, vale, venga, dos, venga, vale, venga. No voy a ser yo, no voy a censurar yo, no, por favor. ¿De ahora o uno muy querido que tengas? Lo que tú quieras. Libertad absoluta. Wow. Pues bueno, así yo mi súper preferido en el top de la montaña es La montaña mágica, que como su nombre indica. Me gusta mucho ese libro. Siempre me viene de nuevo a la cabeza, aunque hace mucho que lo leí. Y creo que es un libro que cada vez que lo leas adquiere nuevo sentido, porque es como un libro de un personaje que se escapa. Bueno, va a ver a su primo que está enfermo, retirado en una montaña, es la época de los sanatorios de tuberculosis, entonces tienes que estar como alejado del mundo, respirando aire puro. Y este chico pues se enamora de ese estar fuera del mundo, de estar lejos de todo. Y aunque el primo se cura, pues el protagonista se medio inventa que está enfermo para quedarse ahí y quiere no volver a la vida, ¿no? Un poco no vivir. Y ahí alejado de todo,
la gente desarrolla en ese hospital como un poco fantasías sobre sí misma y una historia de amor. Y luego hay pues también es muy bonito, dos maestros que también se han retirado un poco del mundo y que cada uno tiene una idea sobre cómo debe ser Europa, si debe ser humanista y todo mejora y el hombre es bueno, o hay otro que piensa que el hombre está lleno del mal y que el mal es parte de la vida. Entonces hay como muchos temas ahí que se juegan. Es una novela muy filosófica y de iniciación. Y no sé, esa es mi novela más querida. Yo, si tuviera que elegir uno, yo creo que sería o 100 años de soledad o Olvidado Rey Vudú de Ana María Matute, que me parece que es la novela más perfecta y más bien escrita que he leído en mi vida, la aspiración a la que deberíamos aspirar todos los escritores, ¿no? Me parece que es una novela, es un tocho grande, pero es la típica novela que te la bebes, ¿no? Que es tan entretenida, tienes tantos personajes, tantas historias y tanta verdad y tanto fondo, que me parece tanta fantasía, tan imaginativa, tan rica, que me parece un súper imperdible para llevarse a la isla desierta, ¿no? Pues ya verás cuando pase por las manos de la lectura cómo se puede mejorar, de la censura cómo se puede mejorar. Total. Todo se puede mejorar. Pues ya solo nos queda dar las gracias por haberte compartido con nosotros aquí en Tapadura. Y nada, pues ya que vaya muy bien el libro y ya para las siguientes aventuras ya estaremos atentos. Sí, esperamos el siguiente. Ojalá que sí, que podamos repetir cuando quieran. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias por habernos leído los dos, además. Concienzudamente. Muchas gracias. Discutido sobre ello, que hemos discutido mucho. Qué bien. Pero en plan bien. Ok, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Vale, pues un beso. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Goretti y con José, a los cuales les damos muchas gracias por haberse pasado por los micrófonos de Tapadura y haber sido tan amables y nos han concedido esta entrevista que yo creo que ha sido muy, muy interesante. A vosotros, escuchantes, pues invitaros a que os acerquéis a la obra de estos dos autores. Ambas, tanto El Enjambre como La Traductora, están disponibles para préstamo aquí en la biblioteca, así que en cualquier momento podéis venir a por ellas y disfrutar de su lectura. Y también muchas gracias a Diego por haberme acompañado en la entrevista. Y ya nos despedimos hasta el próximo episodio. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.